Vamos a estar predicando bajo este título, El corazón de un siervo de Cristo. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, hablando acerca también de Tesalonicenses en el capítulo 1, su gran ejemplo de fe, una fe viva y creciente, una fe impactante. Y decíamos que Pablo escribió esta carta, ¿verdad?, para animar, alentar a los hermanos de Tesalónica, que habían sido un gran ejemplo de ellos, de toda su región y más allá. Y Pablo recibió el informe de esto de parte de sus hermanos y decidió escribir esta carta para animarlos a ellos. Ahora, en el capítulo 2, Pablo está, en cierta forma, repitiendo algunas cosas que dijo en el capítulo 1, animando y alentando a ellos, pero hay algunas cosas interesantes que él está diciendo aquí y el enfoque lo vamos a ver en el día de hoy. El corazón de un siervo de Cristo. Y eso está hablando acerca de todos nosotros. Todos somos siervos de Cristo. Proverbios 27:19 dice: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Repito, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja el hombre. Usted sabe que cuando usted se pone frente al agua, ¿verdad?, a menos que esté sucia o turbia, su rostro se refleja y usted ve lo que hay. El agua refleja el rostro, o sea, lo que realmente hay. Es como un espejo. Y este proverbio está diciendo, de la misma forma es el corazón. El corazón refleja lo que el hombre verdaderamente es. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad?, es lo que vamos a reflejar, es lo que verdaderamente somos. Y se va a reflejar de alguna forma. De alguna forma se va a reflejar. Jesús dijo palabras similares cuando dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. En algún momento. Hay un dicho muy popular entre nosotros que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y eso puede ser verdad en algunos casos, pero al final siempre, al final, las personas van a reflejar lo que verdaderamente hay en su corazón. Al final. Pueden engañarnos durante un tiempo y quizás muchos podemos pasar toda la vida, pero sabemos que ante Dios, ¿verdad?, nada oculto hay. Pero aún ante los hombres, en algún momento nuestro corazón va a reflejarse en nuestra conducta, en la forma en cómo hablamos, en lo que hacemos, en cómo tratamos a las personas. Y precisamente esto es lo que Pablo está tratando de hacer aquí en el capítulo 2 de Tesalonicenses, mostrar su corazón a ellos, dando testimonio de lo que Dios ha hecho a través de él y dando un ejemplo para ellos, para que ellos lo sigan. Porque la verdad, hermano, es que los seres humanos siempre hemos buscado ejemplos, patrones a seguir en otras personas. Siempre. Eso no es nada nuevo. Siempre estamos buscando personas para seguir, para imitarlos. Los niños imitan a sus padres, a sus profesores, a sus familiares, a sus vecinos. Nosotros cuando crecemos seguimos, imitamos a nuestros líderes, a nuestros jefes, a nuestros líderes
quizás en la iglesia, y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando estemos siguiendo buenos ejemplos. La Biblia ha dicho que debemos ser buenos ejemplos. Jesús mismo quería ser un ejemplo también para sus discípulos. Le dijo, lo que yo hago, háganlo, imítenme. Imítenme que yo soy un siervo humilde y sencillo. Hagan esto que yo estoy haciendo. Y Pablo también muchas veces él se muestra como un ejemplo a seguir. De manera que es válido seguir buenos ejemplos. Y muchas veces hoy nos sorprendemos, por ejemplo, por qué los influencers, los llamados influencers, ¿verdad? Tienen tanto impacto sobre la vida de la gente. Y en parte es por esto, porque es que naturalmente siempre estamos buscando a alguien a quien seguir. Siempre estamos buscando a alguien a quien seguir. Y los influencers saben eso, o lo han aprendido en el camino. Y ellos conectan emocionalmente con las necesidades de la gente, con esa necesidad de seguir a alguien, de seguir algún patrón. Y ellos en cierta forma representan lo que muchos quieren ser. Y es por eso que tienen tanto éxito, porque muchos quieren ser como ellos, aunque no lo digan, sea bueno o malo. Muchos quieren ser como ellos y se sienten identificados con ellos. Y ahora con el boom de las redes sociales, ellos tienen la oportunidad de llegar a millones de gente en muy poco tiempo, usando simplemente su celular y el internet. Entonces, por eso ellos tienen tanta influencia, porque de por sí los seres humanos siempre estamos buscando un modelo a seguir. Y de nuevo, no hay nada de malo en esto, pero debemos tener mucho cuidado a quien seguimos. Porque, por ejemplo, las propias redes sociales, ¿a quiénes premian? A los que son más visibles, a los que causan más impacto. Las redes sociales lo premian, dándole más seguidores y pagándole. Hay muchas de ellos que pagan muy bien ahora y mucha gente vive de eso. Pero a ellos no les importa la verdad. A ellos lo que les importa es ser virales. Pero dentro de nosotros y en lo que queremos ser, sí importa la verdad, sí importa el buen ejemplo. Y esto es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí, dándole a ellos un buen ejemplo a ellos. Pablo se está recordándole a ellos el ministerio que él hizo dentro de ellos y les da un ejemplo a seguir. Y él muestra tres cosas que lo caracterizan a él y que nosotros también debemos seguir hoy. ¿Cuáles son estas tres cosas que caracterizan el corazón de un siervo de Cristo? Y de nuevo, estoy aquí hablando de todos nosotros. Todos los creyentes somos siervos de Cristo y debemos seguirlo. Entonces, lo primero que Pablo está reflejando aquí es que el siervo de Cristo muestra integridad y valentía. Todos aquellos que estamos sirviendo a Cristo debemos mostrar esto, nuestra integridad y nuestra valentía, aún en medio de la oposición y sin buscar la aprobación humana. La autenticidad del ministerio cristiano se demuestra en medio de la oposición y sin buscar la aprobación humana. Fíjese lo que dice Tesalonicenses 2:1 al 6. Vaya conmigo, estamos en la versión Nueva Biblia de las Américas. Escuche bien. Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano.
sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Muy claro, ¿verdad? Pablo le está diciendo. Y él está diciendo, ustedes saben cómo nosotros nos comportamos, ustedes fueron testigos de esto. Y el texto es un poco extenso, pero aquí Pablo muestra tres cosas principales de su integridad y valentía. Tres muestras de integridad y valentía Pablo está mencionando aquí. Fíjense, él habla de la fidelidad a pesar del sufrimiento. Fidelidad a pesar del sufrimiento, a pesar de la oposición. Fíjense que él dice que incluso fue maltratado en Filipos, donde estaba predicando antes de llegar a Tesalónica, y aún así él siguió predicando fielmente el Evangelio. Pablo había sido maltratado en Filipos, pero siguió predicando con valentía a pesar del sufrimiento. El que prediques el Evangelio no es garantía de que vas a estar exonerado del sufrimiento. La evangelización y servir a Cristo viene en un paquete que incluye sufrimiento. Y él dice que él siguió predicando con valentía. A pesar del maltrato, él se llenó de valor, confiando en Dios, aún en medio del sufrimiento. Hermanos, se ha vendido, se ha difundido la idea de que estar sirviendo a Cristo debe traer sí que por sí bendiciones, prosperidad y alegría constante. Y ese no es el ejemplo que vemos en la Biblia. Y no estamos diciendo que debemos buscar como masoquistas, sufrir, ¿verdad? Y hemos hablado antes de eso. No se trata de glorificar el sufrimiento. No buscamos sufrimiento para luego decir, mira, yo estoy sufriendo. Yo soy un siervo verdadero de Cristo. No es esa la idea. Pero el sufrimiento va a llegar, él viene solo. Porque estamos en medio de un mundo que se opone al Evangelio. Vivimos en un mundo bajo pecado y nosotros mismos estamos todavía siendo influenciados en cierta forma o luchando con el pecado. Entonces esas cosas de por sí van a traer sufrimiento. Hay oposición, hay pecado, hay debilidad, hay caída, hay sufrimiento, hay lloro en el Evangelio, pero debemos seguir con fidelidad a pesar del sufrimiento. Lo segundo que él le muestra aquí es que él estaba motivado de manera sincera y pura. Una motivación sincera y pura.
Es decir, su única motivación era predicar el Evangelio y ser fiel a lo que Dios lo había llamado, sin aprovecharse de nadie y sin engañar a nadie. Fíjese una vez más lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Sí, su motivación era agradar a Dios siempre. Sin engañar a nadie. Lo tercero es que Pablo habla de que él, esto mismo, de que buscaba la aprobación de Dios, no de los hombres. Dice, como nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. En dominicano hay muchas palabras para hablar de qué significa esto, lisonjear a otro. Hay algunas que son, no sé si yo debo mencionarla aquí, pero lisonjear se trata de eso, como de estar siempre exaltando y alabando al otro para ganar su favor, para ganar su aprobación, ¿verdad? Como el limpiasaco, ¿verdad? Que está siempre para ganar la aprobación de todo. Él quiere decir siempre las cosas positivas. Y eso es producto muchas veces de la falta de convicción y del deseo también de engañar a los demás. Queremos estar bien con todo el mundo y nunca somos capaces de decir a las personas las cosas como son. Claro, con amor y con prudencia, pero la verdad siempre tiene que ser dicha. Entonces él dice, yo no estaba buscando siempre como halagar a la persona para ganarse su favor, aunque estuvieran mal. Él dice, no hicimos eso para sacar provecho de nadie. Y dice, Dios es testigo de que nunca hicimos tal cosa. Pues no estamos buscando la aprobación de los hombres. Y eso no significa que la aprobación de los hombres no importa. En muchos casos la aprobación humana importa. Pero no es lo más importante. La más importante es la aprobación de Dios. Hay quienes ponen la aprobación de los hombres por encima de la aprobación humana. Y la aprobación humana muchas veces es importante. Y la misma Biblia habla de eso. Por ejemplo, en Timoteo, cuando se habla de los requisitos para ser un obispo o un pastor, dice que el testimonio de la gente de la iglesia y de la gente de afuera es importante. Es importante. No es lo más importante, pero es importante. Pero Pablo aquí no está hablando de eso, está hablando de aquellos que buscan ser alabados por los hombres y tener aprobación de los hombres sin importar lo que Dios dice en su palabra. Y Pablo dice estas tres cosas, que un verdadero siervo de Cristo, una persona que sirve a Cristo debe ser siempre fiel en medio del sufrimiento, debe tener motivaciones correctas y sinceras y debe siempre buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres, la aprobación de Dios por encima de todo. Creo que se están adelantando un poco allá, estamos todavía en el punto 1.
Entonces, el verdadero servicio cristiano no depende de las circunstancias, no depende de la popularidad, no depende tampoco de la aprobación humana, sino de la fidelidad a Dios. El segundo punto, el siervo de Cristo ministra con ternura y sacrificio. El siervo de Cristo ministra con ternura y sacrificio. Porque si estamos hablando de un amor genuino y de un deseo genuino por servir a Dios, a lo que Él nos ha mandado es a cuidar el rebaño. Y eso es una de las, vamos a decir, del trabajo principal de un pastor y de los líderes, cuidar el rebaño. Pero en eso participamos todos. Cuidar el rebaño, cuidarnos unos a otros. Y Pablo dice que eso es lo que él hacía y él está llamando a los tesalonicenses a eso, a cuídense unos a otros, con sacrificio y con ternura. Fíjese cómo lo dice, 1 Tesalonicenses 7 al 12. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e impremisiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Y aquí de nuevo, tenemos tres cosas particulares que Pablo está resaltando, como él, como ejemplo de la ternura y del sacrificio que él había hecho y demostrado dentro de ellos. Fíjense que primero, hablando del ejemplo de esta ternura y sacrificio, él dice que se comportó como una madre que cuida a sus hijos. Mostramos nuestro amor entre ustedes, nuestra benignidad, como una madre cuida a sus hijos. ¿Usted sabe lo que significa esto? Pablo está diciendo que la forma en cómo él se entregó a ellos fue como una madre que cuida a sus hijos. ¿Cómo una madre cuida a sus hijos? Creo que todos sabemos. Y eso es fácil identificar. Inmediatamente tú pones en amor y sacrificio el ejemplo de una madre, todo el mundo entiende. Él se entregó, él estaba pendiente y de hecho esta carta es una demostración de lo pendiente que él estaba de ellos. Él no solamente le entregó el Evangelio, él se sacrificó y demostró su amor por ellos como una madre muestra amor, afecto, cercanía a sus hijos. No es alguien que va, siembra el Evangelio y me fui.
sino que está conectado espiritualmente con ellos y está cuidándoles y aprovecha cualquier ocasión para mostrar ese amor, ese afecto, esa cercanía. Eso hace un siervo de Cristo. Y sigue diciendo que estaba en disposición a entregar su vida. Fíjense una vez más, versículo 8 dice, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. No solamente compartió el Evangelio, sino compartió su propia vida. Y está hablando aquí en todos los sentidos, porque él entregó su vida día y de noche. Y entregó su vida en el sentido de que estaba dispuesto a morir si era posible. Lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando donde quiera. Y amenazas de muerte constantes Pablo tenía. Pero aún así él dice, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por el Evangelio, a entregar mi vida por ustedes. Y esa es la muestra del amor que yo le tengo a ustedes. Hermanos, y esta no es la única ocasión en la que Pablo habla de esa forma, de su disposición a entregar su vida, de entregar su vida como siervo de Dios, ¿verdad? Por las personas. Hay un pasaje que no está incluido en la diapositiva, pero yo quiero leerlo porque es uno de los pasajes más emotivos de Pablo. En Hechos capítulo 20, esta mañana estaba pensando en este pasaje y dije, no, es que yo tengo que leer esto porque es que esto era algo constante en Pablo, esto no es algo ocasional, esto no es algo temporal, es como habla Pablo en muchas ocasiones, de que él está entregando su vida, no solamente el Evangelio como tal, como la predicación como tal, sino su vida entera al servicio del Evangelio, para que el Evangelio se expanda, para que la gente conozca a Cristo, para que la gente pueda vivir con esperanza. Fíjese lo que dice, Hechos capítulo 20, si usted quiere puede ir conmigo, ahora yo voy a leer en la Reina Valera. Hechos capítulo 20, versículo 18. Escúcheme con atención, no está en la pantalla, pero escuche con atención lo que está diciendo Pablo. Dice, cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y déjenme pararme ahí. Pablo está diciendo esto a los hermanos de Mileto. Esto es al final de su tercer viaje misionero. El último viaje de Pablo. Y él estaba consciente de esto. Él estaba viajando y él sabía lo que iba a suceder. Que ya el Espíritu Santo lo había revelado. Y él está viajando en su tercer viaje misionero. Y él se está despidiendo porque él sabe que no va a regresar. Él sabe que ya no hay más viajes misioneros. A menos que Dios, ¿verdad?, en el camino disponga otra cosa. Él mismo lo dice. Pero él se está despidiendo de sus hermanos de Mileto, específicamente en este pasaje. Vuelvo y repito, versículo 18. Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Vuelvo a leer el 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas, no con pocas, con muchas lágrimas. Pablo lloraba constantemente. Y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Siempre estaba bajo acecho. Y menciona especialmente a los judíos, sus propios hermanos. Dice, pero aún así él seguía anunciando y enseñando públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Escuche esto, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Fíjense lo que él está diciendo, es decir, voy a Jerusalén y no sé todo lo que va a pasar allí, pero ya hay testimonio de que me espera tribulación y angustia, pero aún así voy para allá porque no estimo mi propia vida. No hago caso de nada de esto, con tal de acabar mi carrera. En otras palabras, con tal de cumplir aquello para lo que el Señor me ha llamado, que es predicar el Evangelio a los judíos y a los gentiles, especialmente. Entonces, esta disposición de Pablo de estar dispuesto a entregar su vida es algo que él está haciendo constantemente y se lo hace saber aquí a los tesalonicenses. Él está dispuesto, él está en disposición de entregar su vida. Él, lo más valioso para él es la predicación del Evangelio, aunque eso implique llorar, sufrir y tener momentos difíciles. Y él dice que también es como un padre que exhorta y alienta. Aquí está hablando de alentar de forma espiritual. Está hablando de formación espiritual. Entonces, estas tres cosas, él está dispuesto, él es un ejemplo de amor, de ternura, como una madre. Él está dispuesto a entregar su vida. Él está ahí siempre como un padre que alienta, exhorta, anima a sus hermanos, como un padre, como una madre. Él está ahí siempre cercano. Hermanos, y déjeme decirle algo una vez más. Servir con amor y ternura no es algo opcional. Servir con amor y ternura a las personas y vivir esta vida con amor y ternura hacia las personas, mostrando afecto verdadero, mostrando gracia a los demás, no es algo opcional, hermanos. Es algo que debemos practicar todos. Es algo que todos debemos hacer. Tratar a las personas con este amor, con esta disposición, con esta entrega. El ministerio cristiano requiere compasión y compromiso personal. Es la compasión
Es la compasión la que nos va a mover a tratar bien a los demás, a sacrificarnos incluso cuando sea necesario. Primero por la obra del Evangelio, sobre todas las cosas, por la obra del Evangelio. Nosotros debemos ser compasivos con la gente. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús. No es otro. A veces nos tornamos por muchas razones, por legalismo o por cualquier otra razón, nos caracterizamos por ser muy violentos, muy crudos, falta de gracia hacia los demás. Sí, claro, la Biblia dice que el pecado hay que señalarlo y hay que reprenderlo. Pero nuestro espíritu debe ser siempre el de una madre que cuida, el de un padre que anima, que exhorta, y la disposición de sacrificarnos, aunque tengamos que llorar. A veces vamos a tener que mordernos la lengua así porque luchamos con eso. Tenemos la lengua floja. Y sí, vamos a luchar con ese impulso de responder agresivamente, de maltratar al otro, de señalar su pecado, de ponerlo público, de responder con la misma moneda. Si pagar, eso fue lo que tú me diste, yo te voy a devolver lo mismo o peor. Hermanos, pero debemos aprender esto, a tener este amor, esta ternura. Pablo está diciendo, este es el ejemplo, ustedes saben cómo yo me comporté entre ustedes. Me comporté como una madre cuida a sus hijos. Estuve dispuesto incluso a entregar mi vida por ustedes. Y estuve ahí para entregarme como un padre que exhorta y alienta. Nosotros como hermanos debemos estar en esta disposición de servir a Dios y de servir como un ejemplo. El corazón del hombre refleja al hombre. Yo, hermanos, si le puedo decir esto, puedo testificar de mí mismo. Porque yo no quiero que me vean aquí como un reflejo. No, yo necesito aprender estas cosas. Yo necesito cada día más tener este afecto y esta cercanía, esta disposición, aunque a veces signifique lágrimas. A veces hay cosas que duelen mucho. Hay mucho sufrimiento en la vida cristiana y quizás por eso muchos no se quieren comprometer en la vida cristiana. Y no digo quizás, es así, muchos lo expresan así. Yo no quiero involucrarme mucho en las cosas de la iglesia, yo no quiero comprometerme en el servicio a la iglesia porque eso trae mucho compromiso y mucho sufrimiento. Hay muchos que dicen, trabajar con gente, eso es una de las cosas más difíciles que hay, ¿verdad? Es verdad. Pero aquí eso debe cambiar, porque ese es el llamado que tenemos, trabajar con gente y trabajar con el corazón de la gente.
Y para eso se necesita un corazón compasivo. Para eso se necesita tener el corazón de un siervo de Cristo. Si no tienes eso, entonces ora a Dios por eso, porque ese es nuestro llamado, mostrar compasión y cercanía a la gente. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Porque el ministerio de Cristo requiere esto, compasión y compromiso personal. No es porque yo lo digo, esto requiere compasión y compromiso personal con la gente. Y esto comienza desde los niños hasta los adultos. Si vas a servir en el ministerio de niños, necesitas tener compasión y compromiso personal. Que vas a tener a tu cuidado y bajo tu responsabilidad, aunque sea por unas horas, enseñar la palabra de Dios a esos niños para formar sus vidas y sus corazones. Y muchas veces también lidiar y trabajar con los padres, porque ellos son los padres, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos aquí para ayudarlos, para ofrecer herramientas a ellos. Igual si vas a trabajar con los jóvenes, necesitas tener mucha compasión por los jóvenes. Y tienes que tener compromiso personal. Necesitas un corazón, el corazón de un siervo de Cristo para servir a las personas. Y muchas veces vas a tener que tragarte en seco tu ego, tu forma de actuar cuando estás bajo presión, ¿verdad? Tienes que aguantártelo y decir, Señor, que tu nombre sea glorificado. Sí, porque al final de eso se trata, que el nombre de Cristo sea glorificado. Antes de hacer cualquier cosa, de reaccionar ante cualquier cosa, piense que el nombre de Cristo sea glorificado. Señor, no me permitas actuar como yo sé actuar, como yo quisiera actuar. Ayúdame a que en medio de esta situación tu nombre sea glorificado. Y para eso se necesita compasión, compromiso personal. Igual con las damas, igual con los caballeros, igual con los adultos, igual con todos. Sea con quien sea que vayas a trabajar, sea con quien sea que vayas a servir, debes hacerlo con este sentido de compromiso, de afecto, de compasión. En tercer lugar, Pablo le habla. Les dice que el siervo de Cristo se goza en los frutos del Evangelio. Recuerden que Pablo aquí mismo se está poniendo como ejemplo. El siervo de Cristo se goza en los frutos del Evangelio. El gozo más grande de un siervo fiel de Cristo es ver la obra de Dios en la vida de otras personas. Y pudiéramos decir que esta es la recompensa, ¿verdad? Esta es la recompensa, porque sí, hay sufrimiento, hay momentos difíciles, pero el Evangelio, la siembra del Evangelio, trae frutos. Y debe ser un gozo para mí y para usted ver esos frutos que da Dios. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13 al 20. Lea conmigo, por favor. Dice, por esto también,
nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como palabras de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salvan, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundos deseos de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Agradecimiento. Y una vez más, Pablo menciona 3 motivos de agradecimiento. Él está muy agradecido, en primer lugar. Él muestra agradecimiento por la recepción del Evangelio. Los tesalonicenses aceptaron la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Y eso para Pablo era un motivo de gozo. Y dice, y él daba siempre, constantemente, gracias a Dios, que a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todos los desafíos que tuvo que enfrentar, dice, la palabra de Dios fue recibida. Hermano, eso debe ser nuestro gozo también y debe ser nuestro aliento. Que a pesar de la dificultad, la palabra de Dios sea predicada y que la palabra de Dios sea recibida. Ese es nuestro gozo también. También Él muestra agradecimiento por su fortaleza en medio de la persecución. Ellos recibieron la palabra y fueron fortalecidos. Y en tercer lugar, por la alegría de ver vidas transformadas. Discúlpame, esto no está en el libreto. Bien. Él habla de la alegría de ver vidas transformadas. Hermanos, no sé si usted siente gozo cuando ve que las personas aceptan el Evangelio y vienen a Cristo. Y da gracias a Dios por esto. ¿Es usted de esos de los que se alegran y dan gracias a Dios cuando ven vidas transformadas? Cuando ves que personas a las que tú probablemente has predicado el Evangelio y finalmente viene a los pies de Cristo, ahí es cuando tú dices, valió la pena el sacrificio.
Y más allá, cuando ves que esa persona comienza a experimentar crecimiento y madurez en Cristo, esa persona con la que tú tuviste que luchar y lidiar varios problemas y tuviste que asumir, ¿verdad? Enfrentar diferentes situaciones junto a esa persona, y ahora finalmente lo ves dando por sí mismo los pasos correctos, aunque pequeños, pero dando los pasos correctos. Eso debe llenarnos de gozo. Pero no solamente cuando somos nosotros los que estamos directamente involucrados, también cuando mi hermano que está al lado, que está haciendo bien el trabajo y está predicando el Evangelio y su obra se está viendo en frutos tangibles de personas que están viniendo a los pies de Cristo, eso debe ser un motivo de gozo para nosotros. Es la obra de Cristo en todos. No debemos sentir tampoco envidia porque estén viéndose los frutos de otros y de otros no. Al fin y al cabo, es Dios el que hace la obra. Pero la idea es que nosotros expresemos esta alegría, este gozo. Eso, de hecho, va a ser el impulso para continuar haciendo el trabajo. Si solamente estás enfocado en las dificultades, en el sufrimiento y en los desafíos que conlleva servir a Cristo y no ves el fruto, ¿verdad? El fruto que produce eso y da gracias a Dios por los frutos que se están obteniendo, entonces nunca vas a estar motivado a continuar. Muchas veces en medio del problema, en medio de las dificultades, nos olvidamos de dar gracias por los frutos que Dios ha dado. Muchas veces nos pasa que tenemos 99 ovejas o 100 ovejas y una de ellas decide irse o apartarse o cualquier cosa. Y no damos gracias a Dios por las 99, por los pequeños frutos que Dios da, sean muchos o pocos. Lo que quiero decir es que muchas veces estamos enfocados más en los problemas y en las situaciones difíciles y nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho, de todas las vidas transformadas, y dar gracias a Dios y continuar hacia adelante, motivados precisamente porque aún en medio de la dificultad, aún en medio de la deserción, muchos están creciendo, muchos están recibiendo el Evangelio y el Evangelio está impactando su vida. Y eso es parte también de un corazón de un siervo de Cristo. Estar dispuesto a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Poco a poco, lo que Él está haciendo en mi vida, lo que Él está haciendo en mi familia, lo que Él está haciendo en la comunidad a la que yo estoy impartiendo el Evangelio. Y no es que el éxito del ministerio se base en números grandes, pero sí se basa en vidas transformadas. Pero para que haya vidas transformadas tenemos que continuar hacia adelante, predicando el Evangelio. Tenemos que continuar hacia adelante, sirviendo a los demás. Entonces, en resumen, el corazón de un siervo de Cristo se caracteriza por estas tres cosas. Un siervo de Cristo, y eso somos todos los que estamos aquí. Un siervo de Cristo siempre va a mostrar integridad y valentía. Un siervo de Cristo siempre va a tratar a las personas con amor, con ternura, como una madre trata a sus hijos, como un padre trata a sus hijos, con entrega sacrificial. Y el siervo de Cristo siempre va a estar agradecido por lo que Dios está haciendo.
siempre. Hermanos, que Dios nos ayude a tener el corazón de un siervo de Cristo. Que Dios nos ayude a tener el corazón de un siervo de Cristo que sirve con integridad ante Dios, que ministra con amor y con ternura, que se goza de los frutos espirituales. Cada creyente que está aquí está llamado a eso. No es opcional. Necesitamos tener este corazón compasivo y comprometido con el Señor.